Hola queridos amigos, muy buenos días para cada uno de ustedes. Gracias al Señor estamos ya culminando una semana más. No sé cómo habrá sido la semana de ustedes, pero esperamos que el Señor les haya bendecido, les haya acompañado en todo lo que ustedes hayan emprendido. Queremos en esta ocasión poder meditar en el capítulo número 31 del libro de Ezequiel. Como bien sabemos, algunos me han escrito, me han estado preguntando acerca de este libro. Sí, este libro es un tanto técnico, lo sabemos, no es uno de los libros más lindos de leer de la Biblia, es un libro un poco más especializado en la profecía. Ezequiel es un hombre preparado. Recordemos que cada libro de la Biblia tiene un autor o una manera de escribirse, porque hay libros que no sabemos el autor, es un autor desconocido como Samuel, por ejemplo, pero sí hay un perfil marcado en la escritura y eso permea en toda la escritura y el contenido del libro, eso no lo podemos evitar. Y Ezequiel, como un hombre capacitado, preparado en las cosas espirituales y también como llamado como profeta del Señor, vemos que es un libro un tanto de un alto nivel de contenido más específico en cierta línea, y de hecho no hay muchos teólogos, muchos especialistas dedicados al libro del profeta Ezequiel, así que es interesante para tenerlo en cuenta también para hacer un estudio más minucioso de este libro. Estamos en medio del mensaje a las naciones, estamos en medio de las profecías que el Dios de los cielos destinó o entregó a los vecinos o a las naciones que colindaban con Israel, con Judá, y cada una de ellas Dios les manda un mensaje a cada una de estas naciones, y cada uno de estos mensajes nos dan enseñanza para nuestra vida. El capítulo de hoy es un capítulo triste, no es un capítulo, a mí cuando lo leí, cuando lo estudié, no me causó alegría de que Egipto, se le anuncia a Egipto su caída. Y es más, se plasma en el texto y se percibe de manera rápida el amor de Dios por el pueblo egipcio. Hasta Dios se lamenta de la caída de Egipto. ¿Por qué? Porque también Dios tenía planes con Egipto. El Dios de todas las naciones también tenía un proyecto, tenía un propósito para esta nación. Pero tristemente esta nación, e inclusive dice la Biblia que no iba a ser eliminada, lo vimos ayer, que no iban a tener la misma fuerza los príncipes, pero Dios le dio un tiempo, una oportunidad de gracia a la nación egipcia, y por eso Egipto subsiste hasta hoy. Vamos, antes de hablar del capítulo de esta mañana, vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que Él nos acompañe, ¿sí? Querido Padre que moras en el cielo, gracias te damos de todo corazón por regalarnos la linda oportunidad de poder estar en este preciso momento alabándote a ti, Señor, agradándote por medio del aprendizaje de la Biblia. Nosotros somos malos, Señor, somos seres pecadores, pero por la gracia que se ofrece en Cristo Jesús, recurrimos a ti, Señor, para que nos des un corazón limpio, un corazón nuevo, que nos permitas en este día, Señor, hacer tu voluntad, hacer lo que a ti te agrada, lo que a ti te gusta. Y queremos, Señor, rogarte que nos acompañes ahora al momento de leer tu poderoso manual. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Como siempre es de esperar, y hemos repetido muchas veces, solo es otro mes, pero es el mismo año que vimos en la profecía de ayer. Fueron un par de meses después de la profecía de Ezequiel 30. En el versículo 20 del capítulo de ayer lo vimos. Y es interesante que recibe una palabra Ezequiel con respecto a Egipto. Y lo vimos en Jeremías, ¿se acuerdan? Jeremías trabajaba de manera pedagógica con las preguntas. Y es interesante que este elemento hoy se palpa en el libro de Ezequiel. Hoy vemos que Dios le da un mensaje de
a Egipto de manera que lo presenta como un interrogante. Dice el versículo 2, ¿a quién te asemejaste por tu grandeza? ¿A quién te asemejaste por tu grandeza? Yo creo que este versículo, esta pregunta es una de las porciones claves del capítulo de hoy. ¿Por qué es clave? Porque esta pregunta nos lleva a la mente del gobernante o del asiento del palacio real de Egipto, del faraón. Cada faraón tenía que escuchar esta pregunta y esta pregunta chocaba contra los planes que tenía el faraón, chocaba o lo hacía acomodarse a los planes que tenía alguien superior a él, le hacía entender que él no era un todopoderoso. Y es interesante que en esta pregunta, sobre todas las cosas, vemos que Dios trata de enseñar, de instruir a la nación egipcia en realmente quién es el que está por detrás de la historia humana. ¿A quién te quieres asemejar tú, faraón? Y luego empieza una metáfora, una alegoría, una ilustración, como ustedes lo quieran llamar, acerca de un gran árbol. De un gran árbol que tuvo el éxito que tuvo gracias a las aguas, a las abundantes cantidades acuíferas que tenía la nación de Egipto. Y gracias a este secreto, a estos canales subterráneos que tenía Egipto, a todos los canales del Tigris, del Nilo, gracias a eso Egipto llegó a ser la nación que era. Dice en el versículo 3, a un ciprés, a un cedro del Líbano, de hermoso ramaje, de follaje tupido, de altura tan elevada que su copa emerge entre las nubes. Noten ustedes, fuerza, longevidad, vitalidad, altura y también incomparable. Es interesante que dice en el versículo 4, las aguas lo hicieron crecer. Un bien que hizo el Señor, el Creador, le entregó o permitió que Egipto entrara en contacto con este bien y fue el éxito de esta nación. Dice en el versículo 5, por eso en el versículo 4 dice, enviando sus canales a todos los árboles del campo. Esta última parte del versículo 4 es que daba vida y sostén a otras naciones. O sea, en Egipto se podía proyectar vida y futuro de otras naciones o para otras naciones. O sea, había una especie de dependencia internacional para con Egipto. Dice en el versículo 5, por eso superó en altura, o sea, como muchos dependían, como tenía el secreto de las aguas, como era la vida y el sustento de muchas gentes, superó en altura a todos los árboles del campo. Esto significa, a todas las naciones de la tierra, Egipto superó. Dice, todas las bestias del campo, bajo sus ramas tenían cría, y a sus sombras se albergaban todas las grandes naciones. Habla de los pájaros del cielo que anidaban allí. Y este es un simbolismo que se emplea mucho, por ejemplo, en Isaías 10, en Daniel 2. Se emplea mucho este lenguaje de un árbol y también de los pájaros que tenían cría. Y esto significa que era una cuna de culturas. ¿Se acuerdan ustedes? Ayer veíamos en Jeremías 42 al 44, el pueblo de Judá encontró, ellos creían, no, allá va a haber pan, allá vamos a poder planificar. ¿Se acuerdan? Es interesante que aquí habla de que abundancia de naciones habitarían en la potencia egipcia. Era hermoso, dice el versículo 7. Era, está en pasado el verbo.
por su grandeza, por la envergadura de su copa, porque sus raíces se hundían en las aguas caudalosas. Ningún cetro en el jardín de Dios. El versículo 8 es muy interesante porque se toma la figura del jardín del Edén, allí en Génesis 1 y 2, o también se habla del jardín de Dios en el sentido de la zona de Israel. Puede tomarse los dos puntos y creo que está correcto, porque tanto el jardín del Edén como Israel o como Judá fueron organizados por el Dios del cielo. Uno fue para un proyecto de vida completa para toda la humanidad y el otro fue para llamar a toda la humanidad a la restauración, que era por medio de el pueblo de Israel. Dicen, no había entre los cipreses ramas semejantes a las tuyas, ninguno de los plátanos era comparable a su ramaje, ningún árbol en el jardín de Dios se asemejaba en hermosura. Yo lo había embellecido, dice Dios. Todas las cosas las da el Señor. ¿Cómo llegó Egipto a ser tan grande? Hoy miramos los libros de historia y Egipto fue una potencia tremenda. Tuve que estudiar historia, ¿no? en la facu y saben que Egipto es una de las naciones que mayor información tiene, mayor trayectoria de vida en los libros de historia que leemos hoy se puede contemplar. ¿Cómo llegó a ser? Si alguien pregunta, ¿por qué Egipto? Pregúntenle a un profesor de historia, profe, ¿por qué Egipto llegó a ser grande? ¿Cuál es la razón? Es interesante, seguramente, lo que le dirá el docente. Nosotros tenemos en la Biblia un porqué, una razón. Vemos la consecuencia en los libros de historia, pero la Biblia nos dice el porqué de esa consecuencia. Porque Dios lo determinó así. Dios quiso ser bondadoso con Egipto. Y ahora dice el versículo 10, por haberse elevado tan alto, por haberse erguido su copa entre las nubes y por haberse ensoberbecido a causa de su altura, por todo eso yo lo puse en manos de un jefe de naciones. ¿Cuál fue el problema de Egipto? Fue la soberbia, fue el orgullo, fue el engreimiento. No comprender que él era grande gracias a que el Dios de los cielos se lo permitía. Por eso dice, porque se ha ensoberbecido, se ha elevado tan alto, se ha erguido su copa entre las nubes, o sea, quiso llegar al cielo. Quiso llegar a ser o a ocupar el lugar de Dios. Quiso llegar a ser Dios o a ocupar su lugar. Me hace acordar a los escritos de Isaías 14 y Ezequiel 28, ¿no? Que habla acerca de lo que está por detrás de Babilonia y de Tiro. Satanás, Lucifer. Por todo eso, dice Dios, ahora van a venir frases de degradación, de caída, de declinación del poderío egipcio. Lo puse en manos de un jefe de naciones, Babilonia obviamente, que lo tratará conforme a su maldad. Todas descripciones degradadas que lo van a colocar en situación pasiva a esta potencia. Dice, conforme a su maldad yo lo he rechazado y gente extranjera, la más feroz de las naciones, lo han talado y arrojado por las montañas. Sus ramas cayeron en todos los valles y su copa se desgajó en los cauces de los ríos del país. Todos los pueblos de la tierra se han apartado de su sombra y lo han abandonado completamente. Dice el versículo 14 que todo esto pasó, todo esto del abandono, y dice el versículo 13 que los pájaros estaban sobre el tronco cortado de dicho árbol. Y dice, para que ningún árbol plantado junto a las aguas se eleve tan alto, ni levante su copa entre las nubes, y para que ningún árbol bien regado intente erguirse hasta ellas con toda su altura. Creo que el versículo 2, el versículo 14 y también el versículo 15 son la clave de este capítulo.
¿Por qué? Porque el versículo 15 dice: yo hice, así habla el Señor, yo hice arrojar a Egipto en el abismo, yo hice que el océano subterráneo estuviera de duelo a causa de él, lo cerré, contuve sus ríos y las grandes aguas quedaron detenidas. Vestí de luto al Líbano por causa de él y todos los árboles del campo languidecieron. Es muy interesante que Dios amaba a Egipto y Dios ama a la nación de Egipto. Es cierto que representa espiritualmente algo Egipto, pero individualmente a cada persona que vive en Egipto, Dios la ama de todo corazón. Y habla en el versículo 17, también ellos, los que lo auxiliaban y vivían a su sombra en medio de las naciones, bajaron con él al abismo, al sepulcro, al Sheol, donde están las víctimas de la espada. Todos los aliados, todos los que los asistieron en sus campañas militares de conquista, también van a ser destruidos y llevados al olvido, a la destrucción como fue Egipto. Y finalmente el versículo 18 termina con la pregunta: ¿a quién te asemejabas en gloria y en grandeza entre los árboles de Edén? ¿A quién? ¿Quién te crees que eres? ¿Será que te estás enorgulleciendo, Egipto? Le pregunta Dios. ¿Eres consciente realmente quién te puso allí? ¿Eres consciente, estás al tanto de que hay alguien superior a ti? ¿Sabes que hay naciones que han sido colocadas por el Dios de los cielos? Yo tengo un jardín que crece en las naciones. Tú estás en ese también. Y te comparo a este gran árbol. ¿Sabes quién eres realmente? Querido amigo, querida amiga, ¿sabes tú quién eres realmente? ¿Sabe usted quién es realmente? ¿Será que nos estamos enorgulleciendo más allá de la cuenta? ¿Saben? El Dios de los cielos tiene planes con nosotros. No digo de que no va a haber problemas, porque eso obviamente que va a haber. Pero Dios tiene un plan muy grande para su vida. Y quizá en este mundo no alcancemos ese plan, No quiero decir de que, como lo llaman por ahí, el evangelio y la prosperidad, que Dios tiene algo para usted. Quizás Dios tiene algo grande en esta tierra. Pero lo más importante es que usted descubra para qué Dios lo colocó en este mundo. Y si no llegamos a ser famosos, tener dinero, todo lo contrario, si tenemos una vida que quizá estamos enfermos, que quizá tenemos experiencias injustas, etc., nosotros debemos soñar con el futuro que Dios nos tiene preparado. Queridos amigos, seamos cuidadosos con el orgullo. Tengamos mucho cuidado porque podemos caer como pensó esta nación que estaba llegando más allá de las nubes. Yo deseo de corazón que el Señor les bendiga ricamente a ustedes, que podamos meditar y reflexionar en el capítulo de hoy. Un fuerte abrazo a la distancia, nos vemos en el siguiente video y por favor, si ha llegado hasta aquí, suscríbase y comparta con sus seres queridos. Fuerte abrazo a la distancia y será hasta luego.